Les saludamos a todos ustedes con este Salmo número 99 que dice así: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Con esta porción de la palabra de Dios les saludamos y queremos invitarles a que hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, nos acercamos delante de ti, Señor, dándote gracias porque nos concedes la vida, Señor, para poder alabar y bendecir tu nombre. Te rogamos que nos bendigas con tu palabra. Sabemos, Señor, que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra es eterna y permanece para siempre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias a Dios. Voy a invitarles a leer el pasaje devocional que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, en el verso número 8 al verso número 11. Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Con esta porción de la palabra de Dios vamos a tener nuestro tema, que se titula La ascensión del Señor Jesucristo. Y la verdad bíblica es que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y ahora mora a la diestra del Padre, lleno de gloria y poder. Verdad bíblica aplicada. Al ascender, el Señor Jesucristo dotó a su pueblo de grandes manifestaciones de su poder a través del Espíritu Santo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos llegar a morar en los cielos juntamente con Él. Y bueno, vamos pues a hablar de este tema, la ascensión del Señor Jesucristo. Y es cierto que muchas veces pues siempre esperamos un final feliz. Es lo que muchos a veces consideran como una imaginación o como una fantasía, porque se piensa que no hay un final feliz. Sin embargo, aunque para los discípulos podría haberse parecido un final, pues hasta ese momento su fe había estado puesta en el Señor y había dependido mucho de su presencia física. También pues es considerado un principio que nada ni nadie podría separarlos del amor de Cristo. Y bueno, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo nos enseña que a lo mejor muchos esperamos siempre un final feliz, y para los discípulos que habían tenido la presencia del Señor durante todo su ministerio, pues se habían acostumbrado a verlo, a escucharlo, a sentirlo.
estaban tan acostumbrados a su presencia, mas sin embargo llegó el momento en que él se tenía que ir. Y seguramente para los discípulos fue un momento difícil, porque ya no verían más a su maestro. Y seguramente esta despedida ahí en el Monte de los Olivos representaba para ellos algo tan trascendente, porque el Señor se tenía que ir. Y podemos considerar esto, que aunque el Señor se iba, sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que nadie los puede separar del amor de Cristo. Este es el principio de que el morir no es ya perdernos en la oscuridad, sino entrar en el terreno conquistado por el vencedor de la muerte, que es Jesucristo. Habíamos visto en temas anteriores cómo el Señor había ido a la muerte, había sido sepultado, pero que el Señor resucitó. Y después de la resurrección el Señor se presentó delante de los discípulos con pruebas indubitables de su resurrección. Durante 40 días, pues los discípulos habían visto al Señor vivo, había resucitado. Pero llega el momento en que los lleva al Monte de los Olivos y ahí delante de sus ojos empieza a ascender el Señor, empieza a irse. Es el momento de una despedida, en donde el Señor físicamente ya no iba a estar con los discípulos, mas sin embargo podemos entender esto como un principio, porque el Señor Jesucristo es el vencedor de la muerte. Él había vencido a la muerte y ahora regresaba al lugar de donde Él había venido. Pero esto no quiere decir que el Señor no iba a estar con ellos. Quizás de manera física ya no lo iban a ver como estaban acostumbrados a hacerlo. Mas sin embargo, el Señor iba a seguir estando ahí. Y además Él iba a enviar al Espíritu Santo. Dice aquí en Hechos capítulo 1, verso 9, podemos leer a través de la palabra de nuestro Dios este versículo que dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. El Señor empezó a ascender, se empezó a ir. Y la palabra ascensión, del latín ascensio, es acción y efecto de ascender a un sitio más alto. El Señor se fue, subió a los cielos y desapareció de los ojos de los discípulos. Por eso podemos ver en este tema de la ascensión del Señor Jesucristo, que había sido predicha desde el Antiguo Testamento. En el Salmo número 68, verso 33 al 35, el cual podemos leer de la siguiente manera, y que dice así: al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí su voz, poderosa voz. Atribuir poder a Dios sobre Israel es su magnificencia, y su poder hasta los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Y bueno, también la palabra de Dios en el Salmo 110, verso 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vemos que desde el Antiguo Testamento
ya la palabra de Dios decía que el Señor iba a ascender, que Él se iba a ir. Y en Isaías capítulo 9, verso 7, dice así: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hablaba de que el Señor iba a ascender, que el Señor se iba a ir. Él vino aquí a la tierra, cumplió su obra redentora, murió por los pecadores, fue crucificado y fue sepultado, pero al tercer día resucitó y durante 40 días se presentó a los discípulos, y dice la carta a los Corintios, a más de 500 hermanos, se presentó vivo. Pero llegó el momento de que se tenía que ir y el Señor ascendió a los cielos. La ascensión del Señor Jesucristo es seguridad y esperanza. La ascensión del Señor nos da seguridad al saber que Jesucristo ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. La ascensión nos da seguridad de saber que nada nos va a poder separar del amor de Cristo y que algún día viviremos juntamente con Él. Qué maravilloso es poder considerar la palabra de Dios y saber que su palabra es viva y eficaz y es verdadera, y que lo que el Señor ha dicho en su palabra es la verdad, y que si Él se fue, que si Él ascendió, nosotros un día también viviremos con Él. La ascensión les dio a los discípulos la seguridad que tenían un amigo en el cielo, no solo aquí en la tierra. Asimismo nosotros ahora somos constituidos amigos de Dios. Dice la palabra de Dios, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La ascensión del Señor nos da esa seguridad de que tenemos un amigo en el cielo, un amigo que está siempre con nosotros y que ahora nosotros podemos llamarnos amigos de Dios. Con la ascensión del Señor Jesucristo tenemos la promesa del Espíritu Santo en la tierra. El Espíritu Santo vendría a la vida de cada creyente, de cada hijo de Dios, como esa promesa que el Señor dio a través de su palabra. El Señor dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor se fue, pero envió al Espíritu Santo. Y aquí en Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con la ascensión del Señor Jesucristo tenemos la promesa también de que el Señor volverá en gloria. En este pasaje que hemos visto al inicio, dice que los ángeles dijeron así, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Entonces tenemos la promesa de que Él volverá. Y también la promesa de que el Señor estará con nosotros para siempre. Su palabra dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es importante el poder meditar en este día, en este tema. Y algunos piensan que el Señor Jesucristo no está con nosotros y que solamente Él habita en los cielos. Esto es un error pensarlo así. El Señor Jesucristo es Dios. Y por lo mismo, como Él es Dios, pues Él está con nosotros porque Él es omnipresente. Él está en todas partes. Su presencia no cesa para los que buscan su nombre. Entonces, el Señor está con nosotros siempre.
aunque Él se haya ido, mas sin embargo, porque Él es Dios y Él es omnipresente, Él está en todas partes, pero está con aquellos que invocan su nombre, con aquellos que le buscan, y por lo tanto está con nosotros. También es un error pensar que el Señor Jesucristo fue solamente un hombre como nosotros, un gran profeta, pero que no fue el Mesías. Esto es un error. La palabra de Dios nos enseña que Jesús de Nazaret fue el hijo legítimo de Dios. Es el hijo de Dios. Él vino para cumplir la obra de la salvación, la obra de la redención. Por eso dice la palabra de Dios: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuereis a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, Jesucristo es el Hijo de Dios. Él ciertamente fue hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Él es Dios para siempre y vive para siempre. Y Él volverá y nos llevará para estar con Él. Y Él ha preparado un lugar para nosotros. Los apóstoles recibieron este mensaje con gozo, alabando a Dios en el templo. Y predicaron la palabra de Dios por donde quiera que fueran. Ellos esperaron la promesa del Espíritu Santo. En aquel tiempo, ahí los discípulos, cuando el Señor se fue, se metieron a un lugar llamado aposento alto. Ahí estuvieron en oración durante varios días y esperaron la promesa del Espíritu Santo, porque el Señor dijo que no nos dejaría huérfanos, que enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros para siempre. Ellos obedecieron la palabra del Señor, la obedecieron. Y no solamente eso, sino también predicaron el Evangelio. Y es importante que podamos nosotros considerar este tema y poder ver todas las promesas que tenemos en la palabra de nuestro Dios. Y que así como los discípulos hablaron la palabra, predicaron la palabra de Dios, el Señor se fue, pero no los dejó solos. Envió al Espíritu Santo y además envió el poder del Espíritu Santo sobre aquellos 120. Y ellos hablaron esas buenas nuevas de la salvación. Ahora nos toca a nosotros también hacerlo. Pero es importante que busquemos las promesas de Dios en nuestras vidas. Es necesario vivir una vida de obediencia, de humildad, de perseverancia hasta el final de nuestros días, logrando alcanzar la patria celestial. Es importante que podamos ser perseverantes, obedientes, para alcanzar cada una de las promesas de Dios. Yo no sé si usted está listo para confiar plenamente en sus promesas, las promesas de Dios. Seremos capaces de ser como los discípulos, de orar con denuedo, de buscar la presencia de Dios hasta alcanzar su misericordia, ¿verdad? Y hasta ver la mano poderosa de nuestro Dios. Tenemos en los cielos a un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros y que es nuestro Señor Jesucristo. Seremos capaces de entregar nuestra vida sin condiciones a nuestro Redentor. Vamos a persistir en la oración para que nuestra vida sea usada en las manos de nuestro Dios y podamos cumplir la gran comisión. Cada uno de nosotros tenemos la respuesta
a todo esto. El Señor Jesucristo ciertamente se fue, pero eso no era un final, sino un principio maravilloso de que el Señor cumplirá cada una de las promesas que Él ha dado, que Él volverá, que Él regresará, y que mientras que Él viene ha dejado al Espíritu Santo con nosotros para que nos ayude, para que nos auxilie, para que nos sostenga en los tiempos difíciles, para que nos fortalezca, para que nos llene con su poder y podamos cumplir el mandamiento del Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Usted y yo tenemos la respuesta a lo que el Señor nos está demandando. En verdad, confiar plenamente en Él y depender en todo tiempo del Señor. Aquellos discípulos que acompañaron al Señor al Monte de los Olivos lo vieron desaparecer de sus ojos, irse. Y ciertamente a lo mejor sus corazones se llenaron de nostalgia, de tristeza, porque el Señor se iba, pero los ángeles les dijeron: este Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la promesa del Señor, que Él volverá. Por eso nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios. En este día podamos decirle al Señor que confiamos en su palabra y en todas sus promesas. Les voy a invitar para que podamos hacer una oración rogando a nuestro Dios que tome nuestra vida en sus manos preciosas. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos considerar tu palabra, este tema, Señor, de la ascensión de tu Hijo Jesucristo a los cielos. Era necesario que tu Hijo se fuera, Señor, para que entonces viniese el Espíritu Santo a nuestro corazón, a nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Gracias porque, Señor, has dejado grandes promesas. Tú dijiste en tu palabra: conviene que yo me vaya para que pudieses enviar al Espíritu Santo. Y ahora ya lo has enviado, Señor. No estamos solos, tú sigues estando con nosotros. Gracias, Señor. Gracias te damos por todas tus promesas y te damos gracias por tu Espíritu Santo con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a continuar a predicar tu palabra, Señor. Y te rogamos que bendigas a todas las familias, que bendigas, Señor, nuestros hogares, nuestros familiares, Señor, nuestros amigos, vecinos, hermanos de la iglesia. Tómalos en tus manos, Señor, te lo rogamos. Te damos gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros y cumplir tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, oh Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias a Dios. Les voy a invitar para que en este día podamos leer el Salmo número 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga, la paz de Dios.